Muy buenos días. Hoy es sábado 14 de marzo del año 2025. Con ustedes de nuevo el obispo Alejandro Guevara, con la intención de invitarles a disfrutar y compartir conmigo estos minutos de reflexión y oración en los habituales devocionales del día. Hoy no estamos haciendo una transmisión en vivo, estoy haciendo esta grabación de video para ustedes, que espero que lo reciban, lo miren, lo mediten y lo disfruten en compañía de Dios y de sus seres queridos, compartiendo con ellos lo que Dios haya puesto en sus corazones después de mirar y escuchar este mensaje de hoy. Bueno, hoy tengo algo que compartirles, más bien. Esto lo he titulado Espuma y residuos. Bueno, hoy quiero referirme a un gran hermano y sacerdote que en mis tiempos de inicio de mi ministerio fue fundamental para mí. Fue de verdad un baluarte de fe y de apoyo. Me ayudó en los momentos más difíciles a tomar las decisiones más trascendentes que hoy han contribuido para estar en el nivel que hoy estoy dentro de la Iglesia de Cristo. Se trata de Javier, un sacerdote de comunidad benedictina. Vivía en el claustro, era un monje y estaba siempre en una actitud de oración. Por alguna razón nos hicimos amigos y a partir de allí tejimos tal amistad y de tiempo en tiempo nos reuníamos a hablar, a discutir misterios de la teología. Sabíamos muy claramente que estábamos en dos posturas teológicas diferentes, pero nos unía el gran amor a Cristo Jesús y nos unía el hecho de estar convencidos que su palabra es la fuente de toda revelación. Muchas cosas habría que contarles acerca de Javier. Una vez recuerdo que fui a visitarlo, era tarde, y le pregunté ¿cómo estás? Y me dijo, combatiendo la causa de mi depresión. Yo me quedé un poco asustado, no quise ser imprudente con otro tipo de preguntas y yo le dije, ¿qué haces? No comprendo. Y me dice, sí, acabo de lavar platos y de asear este sitio. Y yo le dije, ¿y qué tiene que ver eso con tu depresión? Y él simplemente me miró y me dijo, terapia. Lo que me deprime y me deprime profundamente es el desorden. Hay personas con las que tenemos que convivir, que están iniciando en este proceso y les cuesta mucho hacer su parte. Así que eso me deprime, me pone de mal humor, me desubica. Eso y otras cosas. Entonces estoy poniendo las cosas en orden. En resumen, a mí el desorden me deprime, es la fuente de mi depresión. Diga, bueno, pero menos mal que estás haciendo terapéuticamente lo que es indicado, ¿no? Estás valientemente combatiendo la causa de tu depresión. Pero no entiendo por qué todavía advierto en tu voz algo de un cierto halo de pesar, de desconcierto. Y me dice, sí, porque acabo de darme cuenta que estoy más muerto que vivo. Oh, eso sí me tomó por sorpresa. Yo le dije, ¿cómo es posible que tú digas eso? Cuéntame, ¿de qué se trata? Y me dijo, sí, estoy combatiendo la depresión y lo estoy haciendo poniendo en orden lo que no está en orden. Pero lo hago no por amor y servicio a mis hermanos, ni a mí mismo, sino que lo hago simple y sencillamente porque es la orientación terapéutica. Creo que tengo más de 20 años de vida cristiana y es tiempo suficiente para haber llegado al nivel de hacer estas cosas sencillas por amor y servicio a los demás.
aún en medio de mi estado de ánimo. No debió haber sido por parte de la terapia de enfrentar los motivos de mi depresión, sino más bien debió haber sido una actitud de amor y de servicio. Quizás si siempre hubiese tenido esa actitud de amor y de servicio, sin criticar, no estuviera sintiéndome como me siento, y acabo de darme cuenta que por muchos años no haber reflexionado en esto ayudó y contribuyó a que ese estado de inconformidad de mí, de tristeza, de depresión, se fuera anclando y se fuera quedando allí y se manifestara de tiempo en tiempo, algo que me molestaba mucho en mi relación con Dios y me estorbaba. Estaba bastante decepcionado de sí mismo y compartí con él algo que en mis muchos talleres y seminarios he compartido. Le dije que los seres humanos fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza, que somos el único ser creado en la naturaleza, en el cosmos, capaz de contener el amor de Dios en nosotros. Algo así como si nosotros fuésemos una esponja de esas que se usan en las cocinas, que retienen el agua. No solamente podemos contener el amor de Dios representado en el agua, sino que podemos caminar, movernos, desplazarnos en esta naturaleza, en este mundo donde Dios nos ubicó, y llevar con nosotros esa agua, ese amor de Dios, con remedio y con la solución para otras personas que estén necesitando tocar e impregnarse, tocar esta esponja e impregnarse de la vida de Dios. Estuve compartiendo con él esto y luego oramos y el tema quedó allí. No volví a saber de él por un tiempo. Luego me di cuenta que Javier había salido del claustro, había dejado la orden y había regresado a su sitio de donde era oriundo en Colombia, es la región del Magdalena Medio. Nunca dejó de ser un siervo de Dios. Llegó allá a ocuparse de algunos asuntos familiares, del patrimonio de su familia, pero también se convirtió en alguien importante en las juntas de acción comunal, en los movimientos cívicos. No era propiamente un activista, pero sí era la persona que ordenaba, orientaba y compartía la experiencia de Dios. Un día en una reunión veredal, la Junta de Acción Comunal se reunió y él estaba compartiendo con ellos. Y como es sabido, acá en Colombia, muchos de los subversivos, de las personas, de los grupos armados, se infiltran en la población civil y asisten a este tipo de eventos solamente para preguntarse y saber y comprender qué es lo que estos líderes, qué es lo que estas personas están diciendo, para asegurarse que no tengan mensajes contrarrevolucionarios o que vayan en detrimento de sus posturas. Allí estaba en el medio de estas personas que le estaban escuchando un hombre infiltrado, vuelvo y repito, que pertenecía a estos grupos armados. Estaba este hombre y de alguna forma no solamente estaba él, es muy común que la gente que aparentemente está en la población civil también formen parte de estos grupos alzados en armas, y entonces parece ser que una constante en sus personalidades es la dureza de su carácter, la insensibilidad que muchas veces a algunos de ellos los lleva a la depresión y al suicidio por causa de la culpa de su maldad. Llega un momento en el que han estado tanto tiempo en estas actividades que ya no encuentran por qué lo hacen, que ya no tiene sentido para ellos lo que están haciendo. Simplemente la muerte, el derramamiento de sangre, el robo y el abuso son la constante en cada uno de sus días. Alguno de ellos estaba interesado en conocer
o dar a conocer más bien este estado de ánimo que tenía. Y Javier, no sé por qué razón, se acordó de aquella charla que tuvimos y habló de la esponja. Él le puso un ingrediente adicional. Trató de consolar a las personas que se encontraban en esa misma situación, que estaban deprimidos. Y entonces Javier explicaba que sin importar qué tipo de agua haya sido la que impregnó tu esponja, no ha sido capaz todavía, cada vez que la exprimen y tú estés derramando ese odio, esa agua maltrecha, sucia, putrefacta, con la que están llenando tu cántaro permanentemente, esa agua de odio, por más que la exprimen y te hacen cometer asesinatos y te hacen cometer cosas bárbaras, no han podido conseguir que aparezca un poquito de espuma, un poquito de residuo del jabón. Ese jabón que limpia, que desengrasa, que purifica. El agua por sí misma no logra hacer eso, pero el jabón sí. Y como hijos de Dios tenemos todos una chispa de amor dentro de nosotros. Así que para Javier en ese momento, hipotéticamente, de una manera figurativa, ese jabón, esa espuma, representaba el amor de Dios. Que por más que lo habían exprimido a esa esponja, siempre había un atisbo de algo de espuma. Y alguien por allá dijo, pero si no importa, pero llega un momento en el que aún esa espuma deja de aparecer. Y a Javier se le ocurre decir, pero si tú llevas la esponja a que le extraigan residuos de su interior en un laboratorio, con toda seguridad, todavía van a haber residuos de jabón allí. Todavía van a encontrar residuos de jabón. Esto tocó profundamente a estas personas. Él trataba de hablarles del amor de Dios, del amor que perdona, del amor que transforma las vidas, que sin importar el agua turbia o sucia en la que hayas estado sumergido por mucho tiempo, el amor de Dios siempre va a estar allí. Aunque lo hayan menguado, aunque lo hayan disminuido y apocado, pero allí está. Uno de los hombres que estaba allí, al que me refería al inicio, esto tocó su vida y lloró de tal manera este hombre, y lloró y lloró y lloró, porque Dios en ese momento le quitó la venda de sus ojos y pudo comprender que por mucho tiempo, desde niño, desde muy joven, cuando fue reclutado por estos grupos, el agua que pusieron en su corazón siempre fue el odio. Este hombre sufría, y sufría demasiado. Y en algún momento, de tanto practicar la maldad y la injusticia, decidió hacer suyos unos versículos bíblicos del libro de Job, que había malinterpretado, pero que para él, en su ignorancia, un día él estaba buscando una respuesta, tenía una Biblia y abrió la Biblia y señaló con el dedo y dijo: aquí es. Y lo que fue, y él hizo esos versículos bíblicos para él, el lema de su vida, el estandarte de su vida. Los voy a compartir con ustedes. Dice en el capítulo 34 del libro de Job, este hombre abrió su Biblia y puso su dedo allí en el versículo 7. Y leyó el versículo 7, 8 y 9, que vuelvo y repito, interpretó a su manera. Y allí dice: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, refiriéndose a Job, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Y él dijo: si un hombre santo, si un hombre que todo el mundo creía que era santo y bueno como Job dijo eso,
se comportó de esa manera. Si este hombre alcanzó a decir que no vale la pena entregar y conformar su voluntad a Dios, allí decía el texto bíblico: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua? El escarnio, el pecado, la maldad, la violencia en la que él vivía, como agua, esa era su bebida diaria. Bebía el escarnio como agua. Y va en compañía con los que hacen iniquidad, claro que esa era su experiencia. Y anda con los hombres malos. Él sabía eso. Y ese día este hombre decidió dejar de atormentarse, dejar de deprimirse por su conducta. Y dijo: pues yo también voy a hacer lo mismo. Y voy a considerar que no hay provecho, que no sirve para nada entregarle nuestra voluntad a Dios. Y se entregó a una mente reprobada, a la insensibilidad de su conciencia. Pero cuando Javier habló de esto, él comprendió que él era una esponja, paradójicamente hablando, ¿no? Y comprendió que había sido permanentemente llena esta esponja, impregnada esta esponja de agua de escarnio, y que lo exprimían y lo exprimían y lo exprimían para que siempre estuviera brotando de él la maldad, la injusticia, la muerte y el derramamiento de sangre, que fue utilizado, que llegó el momento en que perdió el norte, que había tomado una decisión equivocada. Entonces empezó a partir de allí a llorar y a llorar, porque algo le decía a él que Job no había sido malo, que Job no había podido nunca comportarse de esta manera. Entonces, cuando terminó la reunión, se acercó a Javier y le dijo: hermano, quiero que usted me explique esto, y le contó esta historia que acabo de decirles. Javier le explicó el contexto de estos versículos bíblicos, que se trataba de un amigo de Job que se llamaba Eliú, que consideraba que la situación que Job estaba viviendo era su culpa. Pero era el punto de vista de un amigo, no era el punto de vista de Dios. Este hombre regresó a las filas, regresó a su vida, pero ya no fue el mismo. Este hombre había encontrado ese residuo del amor de Dios en su corazón. Este mensaje para este hombre fue contundente y fue transformando su manera de pensar, su manera de actuar. Poco a poco entonces fue perdiendo la confianza de sus líderes, de sus jefes, y lo fueron apartando y lo fueron segregando de las posiciones de autoridad que le habían dado y que se había ganado, porque allí en estas organizaciones, entre más malo se es, más alto se escala. Así que llegó el momento en que lo segregaron de tal manera que llegaron a culparlo de algo, y por esa razón le hicieron un consejo de guerra, qué sé yo, como lo llaman ellos, y lo acusaron de traición ideológica, y lo acusaron de haber traicionado la causa de la revolución. Fue condenado a muerte. Muchos de los compañeros de este hombre, durante ese tiempo que transcurrió entre la reunión a la que él asistió, donde estaba Javier, y el momento de su sentencia a muerte, fueron testigos de su cambio, fueron testigos de algo que había en él. Él se había encontrado de nuevo con una chispa de amor de Dios. Por más que exprimieron el agua, no fueron capaces de sacar del todo ese residuo de amor de su corazón. Dios le había revelado esta gran verdad que transformó su vida. Y este hombre, cuando fue puesto en frente del pelotón de fusilamiento, enmudeció y simplemente miró al cielo, y antes de morir le dijo: gracias, Señor, por tu amor. Una de las personas que disparó contra él y
estuvo formando parte de este y formó parte, perdón, de este pelotón de fusilamiento. Era Marta, ese era el alias que tenía dentro de la organización. Pasó el tiempo, esto quedó en el corazón de ella y de muchos compañeros de ella que también fueron testigos del cambio en este hombre y luego tuvieron que ejecutarlo. Pasó un tiempo y en un momento de la historia política de Colombia se empezó a hablar de proceso de paz, de procesos de reinserción y bueno, ella y sus compañeros tuvieron la oportunidad de reinsertarse. Ya en la vida civil, después de haber pasado un tiempo luego de reinsertados, ellos se convirtieron en cristianos, en hijos de Dios. No se cansan de hablar del amor de Dios, de este ejemplo de la esponja. Y no se cansan de hablar del momento en que un compañero de armas descubrió el secreto de la espuma y los residuos. Dios hace cosas grandiosas. Cómo Dios sobreedifica en el corazón de otros aquellos niveles de revelación que te entrega a ti y a mí, en mi caso, aquel ejemplo de la espuma. ¿Cuántas personas se lograron salvar y se están salvando en este momento? Todo lo que Dios te revele, hermano, todo lo que Dios te muestre, todo lo que Dios te haga comprender luego de quitar la venda de tus ojos, dilo. No te dé temor de expresar el amor de Dios. Él va a usar esos residuos de amor para salvar a muchas personas. Quiero orar en este momento por ti y por mí y decirle a Dios: gracias, Señor, simple y sencillamente gracias por tu amor. Queremos ser llenos como esponjas de esos ríos de agua viva. Líbranos, Señor, de los malos, de la práctica del pecado, de nuestro adversario el diablo, que nos influencia a través de la maldad colectiva de una sociedad inicua y inconversa, de una sociedad que cada día se pierde en el desamor, la frustración, la amargura y el odio. Hoy te doy gracias por este mensaje, Señor. Te alabo y te bendigo, y bendigo a cada uno de mis hermanos que acaba de escucharlo. En tu presencia lo hago, en el nombre tuyo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Que este mensaje, Señor, llegue a sus corazones. Descubra, Señor, lo que tú quieres develarle y revelarle a cada uno de ellos. Y que ellos continúen siendo el objeto de la acción del Espíritu Santo para salvación de muchos. Amén. Y amén. Que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.